Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es Ahora Música, una serie del Rey va Desnudo, un canal que tiene un montón de cosas que ofrecerle, de cuestiones de política, de sociedad, de ciencia, pseudociencia, de crítica a la charlatanería y el embuste y al engaño al que estamos viéndonos sometidos todo el tiempo, además de que hablamos de arte y de un montón de cosas más. Así que pues los invitamos, aquí tiene usted todo lo que podemos ofrecerle a lo largo de la semana en El Rey va Desnudo. Pero aquí lo que hacemos es compartir música que creo que usted no conoce, igual estoy equivocado, o que la mayoría de la gente no conoce porque está fuera de los circuitos comerciales y pertenece a este mundo de los pequeños públicos que, gracias por cierto a Internet, son públicos que permiten que sobrevivan artistas, músicos, dibujantes, escritores, incluso actores, editores de vídeo, pequeños editores de vídeo que están haciendo cosas maravillosas, por ejemplo en TikTok. Esa es una de las cosas maravillosas de Internet. Y entonces, pues usemos Internet para que usted conozca a estos grupos. Y el grupo del que vamos a hablar hoy es un grupo que a mí particularmente me cae muy bien porque me gustan los grupos que tocan música folclórica o semi-folclórica de determinados países sin pertenecer a ellos. Me pasa mucho con el punk celta, ¿no? Punk celta es presentado grupos húngaros y presentado grupos eslovenos, italianos. El punk celta es absolutamente internacional. Y lo mismo es mucho de la música irlandesa. Estoy buscando una cosa, si ustedes no estoy fingiendo que no lo estoy haciendo. Esta es una banda que me llama mucho la atención por la composición de sus integrantes. Es una banda donde el gaitero que toca la gaita irlandesa es originalmente un gaitero asturiano, Borja Baragaño, con quien tenemos pendiente una conversación aquí en el canal. El guitarrista y la violinista eran alemanes, la cantante y tecladista es francesa. En fin, que es una mezcla de lo más curioso del mundo para cantar música que tiene sus raíces en lo que llaman la música celta. Algún día entramos en la discusión, si quieren, de qué es lo celta. Vamos a descubrir que lo celta no existe o es un invento reciente, pero la gente se identifica como celta y por lo tanto vale. Y este grupo, yo llegué a él de una manera muy extraña y luego me enteré que Borja era de aquí de Asturias. He hablado un par de veces con Borja, vamos a entrevistarlo, decíamos. Pero el grupo me gusta muchísimo y tiene como una de las primeras cosas que hizo, y ya lo han grabado, lo han presentado en varios de sus conciertos, los están por ahí en YouTube, esta canción que se llama Tom Paine's Bones. Tom Paine's Bones son los huesos de Tom Paine. Los huesos de Tom Paine es la historia, es el nombre debido a que los huesos del gran pensador ilustrado, revolucionario de la Revolución Francesa, y hombre de una decencia increíble y un hombre al que yo siempre digo que hay que leer insistentemente, Thomas Paine. Sus huesos fueron a veces enterrados en Estados Unidos y llevados al Reino Unido porque allí sus huesos iban a hacer que empezara una revolución que por supuesto no empezó y los huesos acabaron perdiéndose y nadie sabe dónde están los huesos de Tom Paine, aunque sabemos dónde está su legado. Entonces, pues hombre, con todo esto, a mí me dio muchísimo gusto que grabaran Tom Paine's Bones, el grupo Larún, y sobre todo porque lo hacen de todas las versiones que yo conozco, es una de las que más me gustan, tanto por el ritmo que le dieron como por la cadencia que le aplica la cantante concretamente a la historia. Y la historia, pues la van a ustedes a ver, es de alguien que se encuentra a Tom Paine y Tom Paine viene huyendo del rey Jorge porque pues lo quieren matar. Lo quieren matar porque dijo que habló de los derechos del hombre y de la edad de la razón, dos de las grandes obras de Tom Paine. Entonces yo estoy encantado con esto. Y un día antes de la pandemia, en 2019 debe haber sido esto, en el verano de 2019, andaba yo fotografiando una reconstrucción que se hace de batallas de la Guerra Civil Española en Candamo, aquí en Asturias, y de pronto vi a dos tipos que no eran de aquí, luego me enteré que eran irlandeses, pero uno traía una chapita así que decía Tom Paine's Bones, los huesos de Tom Paine. Yo me acerqué y dije, oye, ¿esto tiene que ver con la canción, con los huesos de Tom Paine? Sí, cómo no. Entonces, empezó a abrazar y le caía yo muy bien, me regaló la chapita, que todavía la traigo en mi cámara de
de fotografía, porque un movimiento sindical todavía en el Reino Unido había echado mano precisamente de los huesos de Tom Paine como una forma de recordar el legado de pensamiento, de libertad, de justicia de Tom Paine, un hombre que estuvo con la Revolución Francesa hasta un día en que dijeron vamos a cortarle la cabeza al rey, y él dijo, porque es que estábamos en contra de la pena de muerte, y le dijeron, no, bueno, pero en este caso hagamos una excepción, y dijo él, no hagamos una excepción, y acabó en la cárcel y estuvo a esto, por cierto, de que le cortaran también a la cabeza. Ese es el personaje al que aquí le canta Laroon, Tom Paine's Bones. Out one evening by a river of discontent, I thumbed straight into old Tom Paine. As running down the road he went, he said, I can't stop right now, child. King George is after me. He tied a rope around my throat and hung me on the liberty tree. But I will dance to Tom Paine's bones, dance to Tom Paine's bones. I will dance on the oldest put I own to the rhythm of Tom Paine's bones. Dance to Tom Paine's bones, dance to Tom Paine's bones. I will dance on the oldest put I own to the rhythm of Tom Paine's bones. Talked about freedom and justice for everyone, but since the very first word I spoke, and then looking on the barrel of a gun, they say I preach revolution. Let me say in my defense that all I did wherever I went was to talk a lot of common sense. But I will dance to Tom Paine's bones, dance to Tom Paine's bones. I will dance on the oldest but I own to the rhythm of Tom Paine's bones. Dance to Tom Paine's bones, dance to Tom Paine's bones. I will dance on the oldest but I own to the rhythm of Tom Paine's bones. Voy a parar aquí porque, a ver, me encanta la canción, lo siento, me encanta el arreglo, me encanta el sonido que consiguen. Para quien no lo sepa, el tambor que vemos aquí a la derecha se llama un bodrán, y es un sencillo tambor de los que en el mundo se llaman tambores de queso, porque parece efectivamente un queso puesto de canto, y se modula, se cambia el sonido con la mano que va dentro de la caja, y se golpea con una baqueta corta y bastante gruesa. Pero es un tambor que tiene una enorme variedad de sonidos, y hay solos de bodrán que te puedes estar 5 minutos oyéndolos diciendo cómo es posible que salgan tantos sonidos de ese tan sencillo instrumento. Pero junto a él está un instrumento complicadísimo que es la gaita irlandesa. Hay gaitas muy sencillas, tienen un bordón, es decir, una columna que emite una nota grave, que es una nota que suena a lo largo de toda la canción. Tiene ¿cómo se llama? Dios mío, olvido los nombres también. Tiene el soplador, por supuesto, para llenarla, o en este caso un fuelle que se acciona con el brazo derecho mientras estás trabajando con la mano, y pues el pico donde se tocan las notas. Pero aparte, la gaita, en el caso de la gaita irlandesa, tiene 3 o 4 tubos con los que puede hacer acordes con una serie de válvulas que están en lo que está sobre la pierna derecha de Borja Baragaño en
en esta toma, en esta canción. Y además en la punta, si la aprietas contra la pierna o la alejas de la pierna, suena distinto, cambia, no me acuerdo si medio tono, un tono. En fin, que tocarla es complicadísimo porque estás trabajando con las válvulas, con los agujeros de los dedos, con empujarla o alejarla del trozo de cuero que se suele poner en la rodilla para empujar y retirar el chanter, no me acuerdo cómo se llama en español, perdónenme. Y todo el tiempo, mientras estás dando al fuelle para mantener llena la bolsa, que estás apretando con la otra mano para que salga el aire con la modulación que tú quieres darle, muy fuerte o muy suave. Vamos, lo único que le falta es que le pongan también, como antes hacían como se hizo a los bateristas, cuando tenían ocupados las dos manos y un pie, dijeron, mira, pongámosle también unos platillos aquí, un contratiempo, o charles, porque cómo puede estar que tenga un pie sin trabajar. El corte que hacen antes de esto me parece maravilloso porque lo que hacen es cortar a la mitad del tiempo. Es decir, si vienen a un ritmo, determinan tas, 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 tas. Cortan el ritmo a la mitad. Pero cuando ella entra cantando, ella entra con los 4/4. Ella entra a doble de tiempo y suena muy atractivo al oído, me parece a mí. El resultado. Vamos a oírlo y veámoslo. Corte. La flauta, el violín junto con la gaita. Suena bien. Nobody laughs and nobody cries, so it's gone, oh how he fares. Nobody knows and nobody cares. I will dance it on Payne's bones, dance it on Payne's bones. I will dance in the oldest but I own to the rhythm of Tom Payne's bones. Dance it on Payne's bones, dance it on Payne's bones. I will dance in the oldest but I own to the rhythm of Tom Payne's bones. La canción en apariencia es muy sencillita, el arreglo es delicioso. Voy a regresar un poco aquí, perdón por cortar tanto, pero quiero que disfruten lo que se está oyendo allí. De pronto atrás de ella está entrando, casi pidiendo permiso para hacerlo, la flauta y el violín tocando armónicos agudos, haciéndole una especie de contrapunto a la voz de ella, muy discretito, muy atrás, pero que de pronto eso enriquece enormemente lo que ha sido la melodía que venimos escuchando todo el tiempo. Me parece precioso. Vamos a escuchar. Aquí vienen con todo. Nobody laughs and nobody cries, so it's gone, oh how he fares. Nobody knows and nobody cares. I will dance it on Payne's bones, dance it on Payne's bones. I will dance in the oldest but I own to the rhythm. La flauta atrás, el violín. Dance it on Payne's bones. I will dance in the oldest but I own to the rhythm of Tom Payne's bones. Dance it on Payne's bones, dance it on Payne's bones. Entra la gaita. Venga con todo.
Muy bien, me encanta. Tengo entendido que han cambiado hasta ahora algunos de los integrantes, que han cambiado algunos de los integrantes, pero no los que están a la izquierda, que es Borja Baragaño, la violinista, el flautista y la cantante siguen siendo los mismos. No sé si el guitarrista ha cambiado, pero el bodrán ahora lo toca una chica. Hablaremos de esto con Borja Baragaño cuando tengamos oportunidad. Pero yo lo que quiero hablar es de la canción, de cómo se puede enriquecer una canción muy sencillita. Este es el tipo de canciones que uno puede cantar con sus amigos, con unos cuantos acordes y centrarse únicamente en la letra, que es maravillosa y que se refiere a un personaje enormemente importante, Pero aquí además tenemos muchas pequeñas golosinas musicales de lo que va haciendo la gaita, de lo que va haciendo el bodrán, de la guitarra. La guitarra irlandesa es especialmente complicada, por cierto, para acompañar la música irlandesa. Y esta es una canción, no es una canción tradicional, evidentemente tiene su autor, pero Graham... se me olvidó el nombre, por supuesto, si no estaríamos en Ahora Música. Pero es música de estilo tradicional y por lo tanto la guitarra es complicada. Y si tienes si tienes capacidad musical, puedes llenar de delicias una canción, por sencilla que sea, y darnos una enorme alegría musical, aparte de por supuesto, el mensaje de la letra. Larún es una banda, ya te insisto, lo hablaremos. Larún es una banda que se inicia poco antes de la pandemia y bueno, les toca la tragedia de la pandemia y el tener que salir adelante, como todos los músicos que han sufrido enormemente esto, y de manera muy especial. No que todos los demás no hayamos sufrido, pero se resintió muchísimo en la comunidad musical. Sobre todo se resintió mucho en comunidades musicales donde nadie hizo nada por los músicos. En algunos lugares se les apoyó, pero ahora está regresando la banda, está regresando a los escenarios y está pues empezando a trabajar, y me da muchísimo gusto porque tiene de veras ahí uno de los mejores gaiteros del mundo, que es Borja Baragaño, aparte de que todos los demás me parecen unos instrumentistas excelentes. Así que pues lo de siempre, escuchen a Larún, escuchen música irlandesa, escuchen música escocesa, escuchen música de Ruanda, escuchen música de Francia, escuchen música de Letonia, de Estonia y de Lituania, escuchen música de Bielorrusia, escuchen música japonesa, escuchen música de todo el mundo. En todo el mundo hay música maravillosa, no nos quedemos en los estrechos confines de nuestra experiencia cultural, ni en los estrechos confines de la experiencia cultural comercial tampoco. Así que aquí nos vemos, porque muy pronto volveremos a decir, claro que sí, ahora música.